nos vamos a ir a los conceptos básicos que nos permiten recordar algo de lo que ustedes ya vieron. Y... acá, ahí. Ya. Vamos al concepto de administración. Y por eso les pongo conceptos básicos para recordar, porque ustedes ya pasaron por introducción a la administración. Algunos están haciendo este ramo por segunda oportunidad, pero principalmente los que ya pasaron por introducción a la administración, algo básico lo vieron. Cuéntenme, ¿qué fue lo que ustedes recuerdan o cuál es el concepto que ustedes pueden tener o tienen respecto al tema de lo que es la administración en sí? No se amontonen, sí, por favor. No se amontonen. ¿Qué entienden ustedes por administración? Pucha, profe, siendo muy honesta, yo no aprendí mucho. Di intro admi 2 veces, así que fui dura para el concurso, pero pasé. Así que, y no me fue tan mal la segunda vez, pero igual yo lo único que me acuerdo era planeación, organización, dirección, esas 4 cosas fue como lo único que realmente aprendí. Las cinco, Como las funciones. en introducción de la administración se ven 5 funciones básicas, pero al final son 4 nomás. Pero se ven 5, sí. Es parte de eso, es parte de lo que es la administración. Pero uno parte antes tratando de entender lo que es una organización, porque uno administra organizaciones. Ahora, el concepto de administración es una cuestión súper amplia, porque administramos todos los días. Administran su mamá, su mamá administra en la casa, usted administra su dinero, usted administra su tiempo. Uno administra permanentemente. Uno podría decir de que la administración es como el saber cantar. Hay gente que sabe cantar, que canta muy bien, y nunca ha estudiado canto, ¿o no? Hay gente que administra, y que administra muy bien, y nunca ha estudiado administración. A lo más se ha hecho su par de cursos después, pero hay mucha gente que sabe administración sin necesidad de estudiarlo. ¿Por qué? Porque es como algo que viene en sí, viene algo... todos tenemos la capacidad de hacer eso, ¿entienden? Es como poder, lo que les decía del canto, o hay gente que pinta, dibuja muy bien sin nunca haber estudiado arte. La administración es una cuestión que viene en todos nosotros, quieras o no. Pero cuando hablamos de la administración ya un poco más profesionalizada, que es lo que nosotros tratamos de ver acá, tiene que ver con que lo que administramos es una organización. Esa organización, justamente, como tal, es una asociación deliberada de personas que buscan cumplir una determinada finalidad. Eso es una organización. Y ahí hay que distinguir justamente cuando tenemos que administrar una organización. ¿Ya? Una organización siempre va a cumplir con 3 características fundamentales. Primero, tiene un fin. Es decir, siempre pongo este mismo ejemplo. Cuando ustedes tienen, me imagino, algún grupo de WhatsApp para juntarse principalmente los hombres, aun cuando las mujeres hoy día también juegan fútbol, ¿tienen algún grupo de WhatsApp del equipo de fútbol, el grupo La Cancha, o que se juntan a jugar los fines de semana? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿No es cierto? Y ahí hay uno que llama para arrendar la cancha, está el que lleva la pelota, está el que busca el equipo contrario, si son 8 o 9, tienen que buscar un equipo contrario para poder jugar, está el que lleva la cerveza, está el ¿Eso que... ¿Sí? Dígame. se refiere como a una unidad social que tiene un coordinador? Claro. O sea, que por eso le estaba llevando al ejemplo, ese ejemplo. O sea, cuando ustedes arman ese grupo, cuando los que armaron ese grupo para poder jugar a la pelota, Tienen un lo propósito en armaron, común.
claro, tienen ese fin en común. Nunca pensaron que estaban administrando, pero sí están administrando. Porque están poniendo de acuerdo a esas personas, están indicando cómo esas personas se organizan para poder ir a jugar a la pelota. ¿Entienden? Entonces, Por lo- eso es fundamental. Dígame. Yo igual tengo entendido que las organizaciones son con o sin fines de lucro. Eso es algo que vamos a ver más adelante respecto al tipo Es de empresa. Pero, Lo siento porque me acordaba también de eso de las primeras clases. Yo di el ramo por primera vez el año pasado ¿ya? porque me había cambiado de carrera. Entonces, eso la profesora lo recalcó mucho, que las organizaciones pueden ser la empresa Ujú. o viceversa, pero una organización siempre puede ser una institución. No una institución, una organización. Claro, o sea, el tema del lucro como tal en una organización es algo que como lo vamos a ver en unas próximas clases cuando estamos viendo los tipos de empresas. Pero justamente una organización puede o no tener fines de lucro. ¿Y qué significa que tenga o no tenga fines de lucro? Tiene que ver con que, qué es lo que hago yo, o sea, y me voy a ir a la explicación más legal, podríamos decir. ¿Qué es lo que hago yo para, como empresa, con las utilidades que genero, con las ganancias que genero? Porque partamos de una base que una empresa que está por ejemplo, vamos al mismo ejemplo del equipo de fútbol. Supongamos, supongamos que decimos ya, nos vamos a juntar y vamos a pagar, vamos a pagar cada uno 5.000 pesos. Somos 10, 50.000 pesos. Con esos 50.000 pesos, 30.000 pesos el arriendo de la cancha, 10.000 pesos la bebida o la cerveza, lo que sea, para comprar entre todos, y 10.000 pesos para pagar el árbitro, por ejemplo. Y quedamos en cero, porque así es, ¿entienden? Es decir, tampoco se trata de que quedemos en contra, o sea, que el árbitro nos cueste 20, entonces pagamos 50, oye, ¿sabes qué? Que quedamos en contra en 10, ¿quién los va a cubrir? Tampoco es la idea. ¿Entienden? Una empresa tiene que tener, no necesariamente tiene que tener utilidades, pero por lo menos tiene que cubrir sus costos. Pero hay empresas u organizaciones que reciben, o sea, que a partir de lo que hacen, reciben ganancias. Entonces, el tema de la diferencia entre el lucro y el no lucro tiene que ver con qué hacen los dueños de la organización con ese lucro, con esa ganancia que reciben. Si esas ganancias son todas reinvertidas en la misma empresa, se entiende que es una organización que no tiene fines de lucro. Y legalmente, desde su constitución está definida así. Por ejemplo, las corporaciones son organizaciones que no tienen fines de lucro. ¿Por qué? Porque todo lo que puedan ganar como tal va a ser reinvertido en la misma organización. Las universidades, por concepto legal, son empresas sin fines de lucro. Ahora, ustedes se podrán, a la discusión que se dio hace 5 años atrás respecto de cómo entonces hay universidades privadas que se dice que lucraban con la educación, porque no lo hacían a través de la universidad, sino que los dueños de la organización, los dueños de la universidad, lo que hacían era pagarse arriendo, es decir, la universidad no tenía ningún bien, todos los bienes eran de las sociedades que eran dueñas de la universidad. Y como no tenía ningún bien, pagaban arriendo, y pagaban arriendo muchas veces desorbitantes por concepto de los bienes, de los lugares donde estaban. Porque de esa manera los dueños de la universidad, que eran además dueños de la sociedad inmobiliaria, dueñas de los espacios físicos, obtenían utilidades. Y eso fue lo que se detectó en muchas universidades y fue lo que dio esta crisis que posteriormente se dio. Lo mismo con los colegios. Entonces, porque los colegios, a diferencia de la universidad, es que las universidades, por definición, no podían tener, incluso desde la ley del año 81, que fue la reforma universitaria, no podían tener fines de lucro. Los colegios sí podían tener fines de lucro, como tal. Es decir, habían sociedades sostenedoras que sí tenían fines de lucro, y eso se modificó con la ley del año 2015. ¿Entienden? Pero ahí viene la diferencia entre el lucro y no lucro, que es una discusión que vamos a tratar de profundizar después nuevamente. Como les digo, la organización tiene 3 características. Cumplen un fin conjunto, entre todos quienes están en la organización están cumpliendo ese fin. Segunda característica fundamental, están compuestas por personas.
Es decir, yo no puedo tener una organización de máquinas, no, son personas. Y tercero, cuentan con una estructura determinada que permite justamente que esta acción se lleve a cabo. Y ahí viene también el otro concepto que uno siempre ve, la gestión. ¿Qué es la gestión? ¿Qué es la gestión como tal? ¿Ya? Porque uno dice, voy a gestionar una empresa. ¿Ya? ¿Pero qué es la gestión entonces? Los gerentes justamente son los que gestionan. ¿Y qué es lo que es gestionar? Es coordinar las actividades. El organizador del partido de fútbol es el gestor del partido de fútbol. Y él coordina justamente las actividades que va a hacer. Coordina la cancha, coordina el árbitro, coordina el equipo contrario. ¿Ya? ¿Para qué? Para que cuando lleguemos al partido de fútbol a las 8 de la noche, el día martes, esté el otro equipo, esté el árbitro, esté la cancha y esté lo que hayamos decidido, que estén los petos, estén las camisetas, no sé. ¿Ya? Esa es su labor, coordinar como tal. ¿Ya? Y esto siempre se van a mover bajo dos conceptos fundamentales en la administración. El concepto de eficiencia y eficacia, que yo creo que ustedes lo han visto. ¿Qué entienden por eficiencia y qué entienden por eficacia? Profe, Dígame. eficiencia, yo me acuerdo que era hacer las cosas, mejor las cosas, con utilizando menos producto, algo así. Y eficacia era solo hacer lo correcto. Correcto. Eficacia es hacer el objetivo para el cual estaba planteado. Eficiencia es hacer ese mismo objetivo, pero con el menor uso de recursos posible. ¿Entienden? Y ahí es donde viene ese concepto de eficiencia y eficacia. Eficiencia es, como lo dice la diapositiva, obtener los mayores resultados con la mínima inversión, sin desperdiciar recursos. Y eficacia es hacer las cosas correctas. Si yo como organización definí que tengo que alcanzar ciertos objetivos, ¿ya? Las voy a hacer. Si las cumplo, bien. Ahora, el tema es si lo hago con el menor uso de recursos posible, ahí sí estoy siendo eficiente. Puedo ser eficaz y puedo ser eficiente. Vamos a esa pregunta típica. ¿Yo puedo ser eficiente, eficaz y a la vez eficiente? ¿Sí o no? No necesariamente. Sí. ¿Puedo ser eficaz y a la vez eficiente? No necesariamente. ¿Y puedo ser eficiente y no eficaz? No, No. de hecho, usted citó un autor que decía eso, que era ningún grado de eficiencia justifica la falta de ineficacia. No me Correcto. acuerdo qué autor era. Pero sí es. Uno puede no ser eficiente. Perdón. Uno puede... Me enredé. Uno puede ser eficaz y no eficiente. Más, no puedes ser eficiente y no ser eficaz. Porque ser eficaz es hacer las cosas. Entonces, ¿cómo vas a ser eficiente y no eficaz si no estás haciendo las cosas para el cual definiste como tal? ¿Entienden? La eficacia no se consigue mediante la eficiencia, como dice la PPT. Yo puedo ser eficaz y no ser eficiente, pero no puedo ser eficiente y no eficaz. Es súper importante esa definición como tal, porque ser eficaz es hacer las cosas. Pero ¿cómo voy a ser eficiente si no estoy haciendo las cosas? Y ahí tenemos distintas diferencias entre lo que es la eficiencia y la eficacia, como tal. ¿Ya? Que no las vamos a ver ahora en detalle. Ustedes las van a ver después, lo pueden ir comparando en la presentación. Perdón. ¿Y qué es lo que hacen los gerentes? ¿Ya? Las 4 funciones básicas. Yo les digo las 4 porque cuando ustedes en la introducción a la administración generalmente ven 5. La planeación, la organización, la dirección y el control. Esas son las 4 funciones básicas administrativas. En la introducción a la administración se veían 5. La planeación, la organización, la integración del personal, la dirección y el control. Pero ¿qué es lo que pasa? La integración del personal está en un limbo entre la organización y la dirección. Porque cuando yo organizo, defino cuál es la estructura.
Y justamente para poder definir la estructura, tengo que seleccionar quiénes van a llevar a cabo las tareas a lo largo de la estructura. Por lo tanto, la integración de personal se considera justamente dentro de lo que es el concepto de organización, dentro de la planeación propiamente tal. ¿Vieron la película Alicia en el País de las Maravillas, no? Esa imagen donde el gato le dice a Alicia, ¿qué es lo que el gato le dice a Alicia? Si no, porque Alicia no sabía qué camino tomar, ¿no es cierto? Si nos recordamos ahí. Si nos recordamos ahí, Alicia tenía, me parece que eran 3 caminos. Y quería saber a dónde ir. Y le pregunta al gato, ¿hacia dónde voy? ¿Y qué le dice el gato? Si no sabemos dónde vamos, no hay camino incorrecto. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguien me puede explicar? Puede significar que antes de elegir el camino hay que buscar bien un objetivo, ¿no? Correcto. Si no tengo claro cuál es mi objetivo, ¿qué camino voy a seguir? Si yo no tengo claridad respecto a dónde voy, cualquier camino me va a servir. Pero si yo tengo la claridad de cuál es mi objetivo a cumplir, tengo que seguir el camino que me permita ser eficiente en ese sentido. Y para eso es la planeación. Si yo quiero llegar a algún lugar, necesariamente tengo que planear de qué manera lo voy a hacer. Las organizaciones lo que buscan justamente son objetivos definidos. Y esos objetivos definidos tienen que estar definidos por alguien, como lo dice. ¿Y quiénes son esos? Los gerentes, los que definen las metas, fijan la estrategia y realizan los planes a través de los cuales la organización cumple sus objetivos. Y luego de que planea, organiza. Son los responsables de distribuir el trabajo. La organización en sí es definir la organización del trabajo. Es definir la estructura, qué tipo de estructura vamos a tener, que también lo vamos a ver durante el semestre. ¿Ya? ¿Quién hace las tareas? ¿Cómo se agrupan? ¿Quién responde a quién? ¿Quién es jefe de quién? ¿Ya? Eso es la organización. Y también en este concepto metemos el concepto de introducción a la administración que venía de la integración del personal. Acá seleccionamos también quiénes son los que van a ocupar los puestos determinados para poder llevar a cabo las tareas. Y luego que yo definí y conseguí quiénes son los que tienen que hacer las tareas y cómo se van a hacer, hago la dirección. Y ahí viene el concepto de liderazgo y gestión. ¿Ya? A través justamente de cómo yo lidero como administrador, yo dirijo a las personas que están a mi cargo, ¿ya? Voy a lograr conseguir justamente el objetivo. El liderazgo tiene que ver con la motivación, con cómo motivamos, cómo establecemos, cómo logramos generar en los colaboradores el hacerles entender que estamos todos para el mismo objetivo. ¿Ya? ¿Cómo influyo sobre el comportamiento de mis colaboradores, de mis empleados, para poder cumplir los objetivos determinados? Y por último, el control. ¿Qué es el control en sí? El control es saber cómo vamos avanzando. Si se dan cuenta, cada una de las 4 funciones básicas depende de la otra. Porque, por ejemplo, ¿de qué me sirve tener control si no sé cuál es la planificación que tenía que cumplir y los objetivos que tenía que cumplir? No me sirve de nada. ¿De qué me sirve organizar si no sé cuáles son los objetivos que tuve que definir para poder organizar? ¿Y de qué me sirve dirigir si no tengo las personas adecuadas a las cuales yo pueda dirigir? El control es justamente evaluar si las cosas van como yo las había planificado. Es este proceso que se llama de vigilar, comparar y corregir lo que entendemos como control. Yo voy viendo justamente cómo va avanzando. Y vamos con las 4 funciones administrativas. La planeación, que consiste en fijar metas, establecer estrategias y trazar planes. La organización, que me permite determinar lo que tenemos que hacer, cómo hacerlo. La dirección, que es dirigir y motivar, motivar a los miembros de la organización a cumplir los objetivos. Y el control, vigilar las actividades. ¿Para qué? Para alcanzar la finalidad declarada de la organización. Generalmente la finalidad declarada de la organización es más allá que solamente los objetivos.
hay organizaciones que deben definir justamente su misión, su visión, que también lo vamos a ver, y lo tienen que haber visto en la introducción a la administración, pero eso lo vamos a ver un poquitito más profundo durante el semestre. Y ahí vamos al concepto de por qué estudiamos administración. ¿Por qué es necesaria? Yo les daba el ejemplo recién del equipo de fútbol. Porque ya nos juntamos a jugar, ya listo, nos juntamos a jugar, ya, ¿a qué hora? A las 8 en la cancha. Pero ¿y si nadie se preocupa de llevar la pelota? ¿Y si nadie se preocupa de que haya otro equipo al cual enfrentar, perdón? Vamos a tener que jugar entre nosotros, pero si no hay pelota, y nadie se preocupa de llevar los petos. Ya, ¿y cómo lo hacemos? ¿Y cómo nos distinguimos? ¿Entienden? La administración sí es necesaria en todo tipo de organización, que tenga el tamaño que sea el nivel que sea y el área de trabajo que sea. La administración tiene un concepto de universalidad, se aplica en todo ámbito, en la iglesia, en los negocios, en los equipos deportivos, en los hospitales, en las juntas de vecinos. En las organizaciones más simples se aplica la administración. Y el trabajo justamente de un gerente va variando entre los distintos tipos de organizaciones. Pero siempre vamos a mantener las 4 funciones básicas. La planeación, que es justamente la fijación de las metas, el establecimiento de la estrategia, trazar los planes para coordinar las actividades. La organización, determinar qué tenemos que hacer, cómo hacerlo y quién además va a hacerlo. La dirección, que es la motivación justamente de esos participantes para que lo hagan. Y el control, que es vigilar las actividades para que nos aseguremos de que se realizan como lo planeamos. Obviamente en distinta medida, en una organización más compleja, esto va a ser quizás tiene que ser más complicado, no más complicado, va a ser más difícil definirlo, pero en una organización simple vamos a poder definirlo de una manera mucho más simple, como lo digo. Y ahí podemos ver que la administración es necesaria en todo tipo de ámbitos. Todas las organizaciones, todos los tamaños de empresas, de pequeñas a grandes. También es necesaria en todo tipo de organizaciones, sean públicas, privadas, con o sin fines de lucro, ¿ya? Tal como la explicación que les di, que después vamos a completar. En todos los niveles de la organización, en la alta gerencia y también en los niveles más bajos. Siempre es necesaria la administración y en todas las áreas de la organización. Por eso estudiamos administración. Ese es el fin de que estudiemos administración. ¿Dudas? ¿Preguntas? Participen. ¿Tomaron desayuno ya o no? Eso es lo bueno que uno puede tomar. Se me enfrió el café, sí. ¿Qué otras dudas tienen? Profe, dentro de esos 4 conceptos que usted dio, ¿hay alguno que sea menos importante, entre comillas, que los demás, o No. del cual se pueda prescindir? Ninguno. Los 4 son necesarios, los 4 están interrelacionados, y yo para poder lograr una administración exitosa, tengo que tener los 4. No puedo prescindir de ninguno. Tengo que planificar, tengo que organizar, tengo que dirigir, que yo te podría decir que dentro de dirigir es lo que más común se hace, y que se hace constantemente. Ya no es que sea menos importante. La dirección y el control es lo que hacemos siempre. Pues uno podría decir que la planificación y la organización la hacemos pocas veces, o la hacemos al comienzo de la empresa, la hacemos al comienzo del año, al comienzo de un periodo, ¿entienden? Cuando definimos cambios. Pero la dirección y el control lo estamos haciendo permanentemente. ¿Entienden? Ahí va el concepto. Esa es la única diferencia, podríamos tener entre los 4. Pero los 4 son fundamentales. ¿Más dudas? Por ejemplo, tenía una pregunta. ¿El control puede reescribir en sí la organización de, por ejemplo, las metas que se tienen para un periodo, ¿no? Pero en base a que no se estén cumpliendo, pero podría llegar a reestructurar la visión, o sea, en vez de llegar a organización, volver a planeación en algún proceso. Claramente, porque puede ser, por ejemplo, que yo a través del control determine que quizás los objetivos que me establecí en la planeación no sean los correctos. ¿Entienden?
o los objetivos hayan cambiado. Imagínense hoy día, en el contexto que se da hoy día, ¿cuántas empresas hoy día, por ejemplo, les voy a poner un caso súper cercano de un amigo? Un amigo tiene un bar acá en Ovalle, y que de repente, obviamente por esto, antes de que incluso lo cerraran, que obligaran a cerrarlo y hacer solamente delivery en algunos casos, él lo cerró, dijo, por seguridad lo voy a cerrar. Y él había comprado, además estaba construyendo estaba construyendo unos baños públicos, porque en Ovalle, aunque ustedes no lo crean, no hay baños públicos. Y estaba construyendo los baños públicos y compró unas máquinas que hacen sanitización a través de ozono. Y la había comprado para los baños públicos, nunca los compró con el... Y de repente se vio en el tema de que, oye, tengo esas máquinas, y empezó a usarlas, po. Y empezó a ofrecer el servicio de sanitización a través de la aplicación de ozono. Y con todo esto le ha ido súper bien. Él nunca pensó que le iba a usar para eso. ¿Entienden? Pero de repente sus objetivos cambiaron. Entonces, tuvo que volver, obviamente no, pero si uno lo piensa como concepto de empresa, volvió al momento de planificación a definir su objetivo y a partir de esa definición de objetivo, establecer nuevamente qué es lo que tiene que hacer. Uno está constantemente cambiando. El mundo ya no es lo mismo que antes. Hoy día el tema del concepto de la globalización es algo importante que a todo esto, uno habla de la globalización, todo el tema, pero en la próxima clase que tengamos les voy a partir mostrándoles un video, quizás no tiene mucha relación, pero que van a ver que la globalización no es algo que venga de ahora solamente, es algo de mucho tiempo. Lo que pasa es que hoy día la velocidad es la que nos ha hecho cambiar las cosas. La velocidad con que se hacen las cosas. Porque, por ejemplo, la independencia de las Américas, si se dan cuenta, todo se dio en qué periodo? Entre 1809, 1810, hasta la última que fue Perú, que fue en 1823, 24, no me acuerdo. O podríamos decir la última fue Chiloé también, que en 1826 se logró la anexión de la isla porque todavía seguía controlada por los españoles. Pero si se dan cuenta, en ese periodo de tiempo, 15, 16 años, se dio todo un concepto de independencia de las Américas. Y eso es globalización. El concepto de la globalización hoy día se da distinto. ¿Por qué? Porque el concepto de globalización hoy día se da en el contexto de que todo es más rápido. Más que eso, nada más. Pero es súper importante que también lo entendamos en su momento. ¿Ya? Y estamos constantemente cambiando. Está constantemente cambiando. Tenemos que estar cambiando. Y tenemos que estar adecuándonos justamente a cómo van a ser los cambios. ¿Más preguntas? Bueno, no habiendo más preguntas, vamos a dar por finalizada la sesión de hoy. Como les digo, estén atentos al portal Educa. Nos volvemos a ver. Tengo una pregunta. María Jesús, dígame. Una consulta. Las lecturas y eso, ¿cuándo lo va a subir? Dentro de esta semana voy a estar subiendo todo lo que corresponde a la primera secuencia de aprendizaje, que es lo que estamos viendo ahora. ¿Ya? Y ahí van a estar las lecturas que vamos a estar evaluando, las lecturas de apoyo, las presentaciones que tenemos que hacer y los videos que voy a ir grabando desde la clase asincrónica. De aquí al viernes yo creo que voy a tener todo arriba. El jueves igual nos juntamos por si tienen algunas consultas de lo que yo ya haya subido. ¿Ya? ¿Cuál es el horario del jueves? Me olvidé, me parece que es a las 3 de la tarde. Entre 2 y media y 3 de la tarde. Una cosa. Son no más allá de 40 o 45 minutos. Ya, otra Y eso, consulta menos. es, ¿va a haber ayudante? Todavía no entiendo, todavía no sé cómo va a ser ese concepto. Yo tengo un ayudante que siempre ha trabajado conmigo, que me estuvo llamando el otro día preguntándome, profe, si lo voy a usar de ayudante. Pero no sé cómo van a ser la ayudantía. Desconozco todavía cómo va a ser porque he dado que en línea. Yo creo que sí, yo creo que debiera haber ayudantía, pero no sé todavía cómo va a ser el concepto. Sí, o sea, más que nada, por ejemplo, en la administración, nosotros, nuestra ayudante, la Camila, que era la del semestre pasado, ¿Sí? nos ayudaba en el tema de cuando teníamos pruebas o algo así, nos hacía un repaso, o nos ayudaba con los trabajos y cosas así. Ya.
como más que nada para eso, porque una ayudantía como presencial Sí, en pues, administración nunca fijamos en un bloque. es que no tiene mucho sentido también, sobre todo si el profesor generalmente es el que va llevando el ritmo del ramo. Todavía no sé, yo creo que sí, que vamos a tener ayudantía, pero vamos a tener que ver ahí cómo se desarrolla. ¿Estamos? Ya Sí, pues, profe. nos juntamos. Estamos en contacto, cualquier cosa, correo, la plataforma Educa, y ha sido un gusto verlos. Ver los nombres por lo menos, que después todo apagaron las cámaras para poder dormir. Chao, profe. Ya. Chao, cuídense. Chao, profe, cuídese. Chao. Chao, profesor. Chao, chao. Chao.